sostener el micrófono? No hay. Sí. Yo se lo pongo. Sí se puede. Sí. He's gonna get me. Ya, está perfecto. ¿Se puede? Es para poder. Gracias, Cristian. Sí, hermano. Make sure you adjust it the way you want. Ya. Acá. Sí, hermano. Good evening. Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches. Greetings all the way from Texas once again. Bueno, traigo saludos desde Texas una vez más. Our church back at home, Providence Chapel, has been praying for this time. Nuestra iglesia allá en casa de Providence Chapel ha estado orando por este tiempo. And I trust you've been praying for this time as well. Y confío también en que ustedes han estado orando por este tiempo también. Every time that Javier invites me back to Nicaragua, I feel blessed. Cada vez que Javier me invita nuevamente a Nicaragua, me siento bendecido. Not so much because of the nation of Nicaragua, of which I know rather little, No tanto bendecido por causa de la nación de Nicaragua, de la cual yo sé muy poco, but because of you, the Sino- church in Nicaragua, sino por ustedes me siento bendecido, por la iglesia en Nicaragua. that I have grown over the last 8 to 9 years to love. La iglesia a la que yo he llegado a amar cada vez más durante estos 8 y 9 años. On Monday, I will go away and Jason will go away. El lunes vamos a irnos, o sea, yo me voy a ir y Jason se va a ir, But you truly are with us in our heart. pero ustedes están verdaderamente en nuestros corazones, están con nosotros, de verdad. So may God be pleased to do something with us weak vessels that would bless you this weekend. Así que le complazca a Dios hacer algo con nosotros, vasos débiles, para que puedan ser bendecidos y todos podamos ser bendecidos en este tiempo. Are you ready for session 1 of a conference? ¿Están listos para sesión 1 de la conferencia? Are you ready for session 1 of a conference? ¿Están listos para sesión 1 de una conferencia? Praise God. Alabado sea Dios. Open your Bibles to the 5th chapter of Romans. Abran sus Biblias al 5º capítulo de Romanos. Romanos capítulo 5. I'm going to ask Jason to read our text tonight, which will begin with Romans 5, verse 20, and go through Romans chapter 6, verse 4. Le voy a pedir a Jason que lea nuestro texto para esta noche, que empieza en Romanos capítulo 5, versículo 20, hasta Romanos 6, versículo 4. The theme for this evening is the gospel of grace. El tema para esta noche es el Evangelio de la Gracia. I believe with the quality pastoring that you get here in Jinotega, Yo creo que por la buena calidad de pastor que tienen aquí en Jinotega, and I trust in Chinandega and elsewhere, y confío también es igual en Chinandega y en otras partes también, that you have a fundamental understanding of the gospel. que tengan un fundamento del Evangelio bastante bueno. Specifically and historically, what the gospel is. Específicamente, históricamente, ¿qué es el Evangelio? And it is about the God-man that took on flesh, Y el Evangelio se trata del Dios hombre que se encarnó, was born of a virgin, nació de una virgen, lived a perfect life, vivió una vida perfecta, suffered a substitutionary death sufrió una muerte sustitutiva as a payment for the sins of the world. como un pago por los pecados del mundo, My sins and your sins. por mis pecados y por tus pecados. That's the gospel history in short. Esa es la historia del Evangelio como en un resumen. What
what the Apostle Paul does here in Romans is magnify a certain aspect of the gospel. Lo que el apóstol Pablo hace aquí en Romanos es él magnifica un cierto aspecto del evangelio. Not so much focusing on a moment in the life of Christ, the history of the gospel, No enfocándose tanto en un solo momento en la vida de Cristo, en la historia del evangelio, but focusing on a glorious aspect of the theology of the gospel. sino concentrándose en un glorioso aspecto de la teología del evangelio. The one saving gospel El solo evangelio salvador is the gospel of grace, es el evangelio de la gracia, not of works, no por obras, so that none of us can boast. para que nadie se pueda jactar. All right, my brother will read Romans 5:20 forward. Entonces mi hermano va a leer Romanos 5:20 en adelante. La ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Amen. Amén. May the Lord bless the reading of his word. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. A gospel of grace. Un evangelio de gracia. Grace is significant. La gracia es significativa. I mean, grace is really big. O sea, la gracia es muy, pero muy grande. I'm hoping that every single one of you tonight could rejoice all over again in the bigness of God's grace. Espero que cada uno de ustedes esta noche pueda regocijarse nuevamente en la grandeza de la grandeza de la gloria de la gracia de Dios. If we're to understand grace, this text before us this evening is very important. Si vamos a entender qué es la gracia, entonces este texto delante de nosotros esta noche es de suma importancia. I believe that it's so important that you and I will make little progress in the faith apart from a real understanding of this text. Yo creo que es tan importante que usted y yo vamos a avanzar muy poco en nuestro progreso como cristianos, aparte de entender bien este texto. Truth be told, this is an intimidating text to many. De verdad, este texto puede intimidar a muchos. And there's a great deal of understanding that involves this text. Y hay gran malentendido y mucha confusión acerca de este texto. And yet, when rightly understood, Y aún así, cuando se entiende correctamente, this is one of the greatest encouragements in our New Testament. es una de las más grandes consolaciones que tenemos en nuestro Nuevo Testamento. One of the great preachers of the 20th century, Uno de los grandes predicadores del siglo XXI, Dr. Martin Lloyd-Jones, el doctor Martin Lloyd-Jones, he affirmed something about this text. él afirmó algo acerca de este texto. As he studied the text, here's what he said. Mientras estudiaba este texto, este es lo que él dijo. I found my understanding of this text Yo encontré mi entendimiento de este texto to be one of the most liberating experiences of my life. ser una de las experiencias más liberadoras de mi vida. And speaking for myself, as I've studied Romans 5 and 6 over the years, Y hablando en lo personal, a medida que he estudiado Romanos 5 y Romanos 6 a lo largo de los años, I have found deep encouragements time and time again. he encontrado profundos ánimos una y otra vez. Here's something unique about New Testament Christianity. He aquí algo muy único acerca del cristianismo del Nuevo Testamento. We do not just learn the Bible to know it. No solamente aprendemos de la Biblia para tener conocimiento. We
learn Scripture to know it that we might then live it. Aprendemos las escrituras para conocerlas y para que vivamos las escrituras. So if knowing is for living, Entonces, si el conocer la verdad es para vivir, then may God carve these words on the walls of our heart. entonces que Dios grabe estas palabras en las paredes de nuestro corazón. Because the only way that you and I live well in this earth Porque la única manera que usted y yo vamos a vivir bien en esta tierra is to know, and I mean deeply know, es saber, y yo digo saber profundamente, what God has said of us and what God has done for us. y conocer de hecho lo que Dios ha dicho acerca de nosotros y lo que ha dicho que ha hecho por nosotros. So let's consider this text together. Así que consideremos este texto juntos. It's texts like this that build Christians that stand the test of time. Son textos así como este que edifican a los cristianos para que sean duraderos. Do you have big trees in Nicaragua? ¿Ustedes tienen árboles grandes aquí en Nicaragua? Big trees, O sea, árboles pero grandes. Texas-sized trees. Árboles del tamaño tejano. Yeah, I don't know. Bueno, yo no lo sé. Yeah. In America, we have a big tree. En Estados Unidos tenemos un gran árbol. And it's quite famous. It's actually been given a name, Y de hecho es muy famoso y le han puesto nombre a este árbol. and it's not in Texas. Y no se encuentra en el estado de Texas, It's in California, sino que está en California. and its name is General Sherman. Y su nombre es General Sherman. It is recognized as the largest single stem tree in the earth. Se le reconoce como el árbol de un solo tallo más grande del mundo. It's not the tallest tree, No es el árbol más alto, and it's not the oldest tree, ni es el árbol más viejo, but it is the largest in terms of its overall size. pero es el más grande en términos de tamaño total. At the base of the tree, it's more than 11 meters around. En la base del árbol tiene más de 11 metros de ancho de diámetro. At my eye level, six feet, two meters off the ground, it's still 8 meters around. A la altura de los ojos sigue teniendo un diámetro sorprendente de 8 metros desde el piso para arriba. And it stands more than 84 meters tall, Y tiene como 84 metros de altura. taller than all the other trees in that California forest. Más alto que todos los demás árboles en ese bosque ahí en California. I believe it's texts like this in our Bible Y yo creo que son porciones de la escritura así como esta en nuestras Biblias, that God uses in our hearts and lives que Dios usa en nuestros corazones y en nuestras vidas to build us into strong and sturdy trees. para edificarnos y hacernos, transformarnos en árboles duraderos. How wonderful would it be if 10 years or 20 years from now, ¿Cuán maravilloso sería si dentro de 10 años o dentro de 20 años, Fellowship Conference 2036 or 2046, bueno, conferencia Fellowship de 2036 o 2046, and you look around the room full of people y al mirar a tu alrededor y lleno de gente, and you see God's glorious work in His saints, y ves la gloriosa obra de Dios en sus santos, and you see a bunch of giant trees standing firm in the gospel, y ven un montón de árboles gigantes ahí firmes en el Evangelio, believers who hold firm to the truth, creyentes que sostienen la verdad así con firmeza, courageous Christians, strong Christians, cristianos con valentía, cristianos fuertes, faithful Christians, holy Christians. cristianos fieles, cristianos santos. You just don't get there overnight. Simplemente uno no llega a tal punto de la noche a la mañana. As a matter of fact, the tree that I referenced, General Sherman, De hecho, el árbol al que yo me referí, General Sherman, they estimate it to be 2,500 years old. se estima que tiene más de 2.500 años. So we're not going to get there overnight. Así que no vamos a llegar a tal punto de la noche a la mañana. And we don't get there by skimming over a text like this one either. Y no llegamos ahí tampoco por pasar por alto o ojear un texto así como este. So let's mine this text tonight for all the truth it has for us. De modo que escudriñemos este texto esta noche por todo el oro y el tesoro que posee. And then be gripped by that truth. Y que seamos impactados de verdad por esta verdad.
law came in to increase the trespass. Ahora bien, la ley vino para aumentar la transgresión. But where sin increased, grace abounded all the more. Pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. So that as sin reigned in death, Para que, así como el pecado reinó en la muerte, grace also might reign through righteousness. así también la gracia reine por medio de la justicia. We pick up with the last two verses of chapter 5. Entonces, estamos allí en los últimos 2 versículos de capítulo 5. And another comment that needs to be made here. Y otro comentario que hace falta hacer aquí. Chapter divisions in our English or Spanish Bible. Bueno, las divisiones de los capítulos, ya sea en nuestra Biblia en inglés o en español, They are very helpful at times and sometimes not so helpful. a veces sí sirven, son muy útiles y a veces no. These divisions were introduced several hundred years ago, Estas divisiones fueron introducidas hace cientos años atrás they are common today in nearly every printed Bible. y son comunes hoy en día en casi toda Biblia impresa. And yet right here in the transition from Romans 5 to Romans 6, I believe it's a bit of a distraction. Y aún así, yo creo que aquí, en esta transición de Romanos 5 a Romanos 6, en realidad es más como una distracción, un poco. So much so that it has caused some Christians to be confused about Paul's logic of thought. Tanto que ha causado que algunos cristianos están confundidos acerca de la lógica y el pensamiento de Pablo aquí. Even some well-trained theologians that are not actually following Paul's argument from chapter 5 to 6. Incluso algunos muy buenos teólogos, bien capacitados, que no están siguiendo el hilo de pensamiento de Pablo, pasando de Romanos 5 a Romanos 6. The best that I understand this text, Paul does not pick up a new theme in chapter 6. En lo mejor que puedo entender de este texto es que Pablo no está empezando un nuevo tema a partir de capítulo 6. He is staying right with the logic of our text this evening, picking up in verse 20. Antes bien, está siguiendo con la misma lógica de lo que vemos aquí a final de Romanos 5. And so here we are, Romans 5, 20 and 21, the Apostle Paul says something really big. Entonces aquí estamos en Romanos 5, 20, 21. El apóstol Pablo dice algo muy, pero muy grande. And it's so big that the Apostle needs some time to flesh it out. Y es tan enorme, tan impactante lo que Pablo dice aquí, que él necesita tiempo para expandir y explicarse. He needs time to deal with objections towards what he's saying. Él necesita tiempo para tratar de objeciones que algunos podrían ponerle por lo que está diciendo. Time to give a more full explanation. Él necesita tiempo para dar una explicación más plena. So when we move from chapter 5 into chapter 6, Paul begins to deal with some of the objections that are being raised. Así que al pasar de capítulo 5 a capítulo 6 de Romanos, Pablo está empezando a abordar algunas objeciones que las personas podrían estar levantando a él. He begins to deal with people who are questioning this hyper-abundant grace Paul speaks of. Él está empezando a tratar con personas que están cuestionando como hiperabundante gracia que Pablo está diciendo aquí. They're asking the question, Paul, if grace is as big as you say it is, Están haciendo la pregunta, Pablo, si la gracia es tan grande como tú dices que es, does it really matter if I sin? entonces ¿en realidad importa si peco? Or they're asking if grace reigns and sin is dead, why do I still sin? O están haciendo la pregunta, bueno, si reina la gracia y el pecado está muerto, entonces ¿por qué todavía peco? These are the questions that Paul will attempt to answer in the chapters that follow our text. Estas sí son las preguntas que Pablo va a procurar contestar en lo que sigue en nuestro texto en capítulo 6. But let's begin to examine the truth of verse 20. Pero empecemos a examinar la verdad de versículo 20. The law came, sin increased. La ley Something radical was taking place. La ley vino, pero abundó el pecado y algo radical estaba sucediendo. Grace came in superabundant measure. La gracia llegó, pero en una medida sobreabundante. I'm inclined to think that the giving of the law
actually anticipated the superabundant grace that would follow. Bueno, la verdad se me hace que el dar la ley en verdad anticipaba la sobreabundancia de la gracia que iba a seguir después. Remember all the way back to the book of Genesis in our Old Testament. Recordarán todo atrás en Génesis y en el Antiguo Testamento. As soon as God gave the law to Moses on Mount Sinai, En Éxodo, y tan pronto como Dios le dio la ley a Moisés en el monte Sinaí, God immediately established the priesthood and the sacrificial system. Dios inmediatamente estableció el sacerdocio y el sistema sacrificial. Law, La ley, priesthood, sacrifice. el sacerdocio y los sacrificios. All of this pointing to God's superabundant grace. Y todo esto apuntando a la sobreabundante gracia de Dios. I want you to hold on to that phrase tonight. Y quiero que tengan en mente, que recuerden esa frase esta noche. Superabundant grace. Gracia que sobreabundó, gracia sobreabundante. My English Bible reads this way: where sin increased, grace abounded all the more. Bueno, el texto dice, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Or we could say that when sin came, God's grace immeasurably exceeded it. O podríamos decir que cuando vino el pecado, excedió de sobremanera la gracia de Dios. So think of this picture with me. Entonces piensen conmigo en este retrato. Though sin be like an ocean that is wide and deep, Aunque el pecado puede ser como un océano bien profundo y amplio. you stand there on the shore and you look out and all you see is water. Tú estás allí en la orilla del mar, mirando allá, y todo lo que puede ver es agua. This text is telling us that God's grace is wider and deeper still. Este texto nos está enseñando que la gracia de Dios es aún más profunda y más ancha. And yet even that picture doesn't fully capture what Paul's communicating here. Y aún así, ese retrato ni capta completamente lo que Pablo está diciendo aquí. The language that Paul uses in the text is communicating something so great. El lenguaje que Pablo está empleando en este texto está comunicando algo tan grande. That God's grace is like a mighty, overwhelming flood that sweeps everything away. Él está diciendo que la gracia de Dios es como un diluvio sobreabundante y fuerte que arrastra todo. The abundance of God's grace, like floodwaters, drowns everything in its path. La abundancia de la gracia de Dios como aguas de diluvio que está inundando a todo que encuentre. Now, there are two observations that I want to make about this overwhelming grace. Ahora, hay dos observaciones que quiero hacer acerca de esta gracia sobreabundante. Are you tracking with me? ¿Me están entendiendo? See? Amen. Number one, grace isn't withheld because of sin. Número 1, la gracia no se retiene a causa del pecado. Did you hear that? ¿Escucharon eso? That's really good news. Eso es muy buenas noticias. Here, you can dance if you want to. Aquí puede bailar si quiere. Here we can shout if we want to. Aquí podemos gritar de júbilo si queremos. It's okay to weep tears of joy if you want to. Está bien derramar lágrimas de gozo si quiere. Grace isn't withheld because of sin. La gracia no se nos retiene por causa del pecado. And yet how foreign this is to human nature. Y aún así, cuán extraño es esto a la naturaleza humana. We generally don't act like this, do we? Nosotros como seres humanos, por lo general, no actuamos así, ¿verdad? If someone hurts us or offends us, Si alguien nos hiere o nos ofende, we will most likely withdraw from them. lo más probable es que nos alejemos de él. We will hold back our affections for them. Retenemos nuestros afectos por él o ella. And if we're angry enough, we will exercise vengeance toward them. Y si estamos lo suficientemente enojados, vamos a responder con venganza But hacia thanks ellos. be to God, He's not like this. Pero gracias a Dios que Él no es así. Think all the way back to Genesis chapter 3. Piensa todo atrás hasta Génesis capítulo 3. Just as soon as Adam and Eve take a bite of that fruit, what does God do? Tan pronto como Adán y Eva toman comen de ese fruto, ¿qué es lo que Dios hace? We see Adam and Eve and they're afraid. Vemos a Adán y Eva y tienen miedo.
They're ashamed. Están avergonzados And they have clothed themselves with leaves and they are hiding from God. y se han vestido de hojas y están escondiéndose de Dios. What does God do in the midst of this sin? Y en medio de este pecado, ¿qué es lo que Dios hace? He comes to them. Se acerca a ellos He's ready to forgive. y Él está pronto para perdonar. He's going to pour out grace. Él va a derramar gracia. And by the end of the scene, yes, there was a curse. Y al final de la escena sí llegó a haber una maldición. But by the end of this Genesis 3 scene, there is superabundant grace. No obstante, al final de esta escena en Génesis 3 hay gracia abundante. There is a prophesied and promised Redeemer. Hay un redentor siendo profetizado que se va a prometer. God will clothe them himself with animal skin. Y Dios mismo los va a vestir con los pieles de los animales. So rather than withhold grace, Entonces, en vez de retener la gracia, God gives great grace Dios da mucha gracia and promises a perfect Redeemer. y promete un redentor perfecto. Grace is not withheld because of sin. La gracia no se retiene por el pecado. Instead, grace is abundantly given in view of sin and in spite of sin. En vez de eso, la gracia se da abundantemente en vista del pecado y a pesar del pecado. Sometimes I think we look down on Adam and Eve because of their sin in the garden. A veces yo pienso que menospreciamos a Adán y Eva por el pecado que cometieron en el huerto de Edén. Two quick comments on this. Dos comentarios rapiditos sobre esto. You would have done the same thing. Usted hubiera hecho exactamente lo mismo. Yeah. Javier Sí. and Evangeline, Lee and Amber. Javier y Jason and Evangeline, Michelle, Lee, Amber, Jason, Michelle. insert whatever couple sea, names you want to insert there. Bueno, cualquier pareja que quieras poner allí, They would have done the same thing. ellos hubieran hecho exactamente lo mismo. I imagine I would have done it faster. Yo me imagino que lo hubiera hecho más rápido aún. But a second comment here. Pero un segundo comentario aquí. They were the first to sin. Fueron los primeros para pecar. They were also the first to experience hyper abundant grace. Pero también fueron los primeros para experimentar la hiperabundante gracia. Isn't that something? Qué maravilloso es eso, ¿no? Quite the start to mankind's story, isn't it? Bueno, qué comienzo a la historia de la humanidad, ¿verdad? And God didn't stop there. Y Dios no se detuvo ahí. Grace has continued since the days of Adam and Eve to overwhelm both sin and sinner. La gracia de Dios ha continuado desde los días de Adán y Eva para abrumar y sobreabundar tanto sobre el pecado y para el pecador. Redemptive history is absolutely saturated in the grace of Jesus Christ. La historia de la redención es absolutamente saturada en la gracia de Jesucristo. I love in the New Testament when the Apostle Paul, the author of this text tonight, Me encanta en el Nuevo Testamento cuando el apóstol Pablo, el mismo autor de este texto de esta noche, do you remember in 1 Timothy chapter 1 where Paul says he's the chief of sinners, he's the biggest sinner, the foremost sinner? ¿recuerdan en 1 de Timoteo cuando Pablo dice que, bueno, él es el primero de los pecadores, él es el más destacado de los pecadores? Yeah, you remember that? ¿Recuerdan de eso? Yeah. And immediately following, he tells of God's saving act. Inmediatamente después, él cuenta de la obra salvadora de Dios, And asombrosa. Here's how the Apostle Paul said it. Y es así como el apóstol Pablo lo dijo. The grace of our Lord overflowed for me. La gracia de nuestro Señor fue más que abundante. And if you're a believer here tonight, the grace of Jesus Christ has overflowed for you. Y si usted es un creyente aquí esta noche, la gracia de Jesucristo ha sido más que abundante para usted. Do you believe this? ¿Lo cree? The gospel of grace. El evangelio de la gracia. Simply put, no obstacle of sin, Simplemente dicho, ningún obstáculo de pecado. no obstacle can even come close Ningún obstáculo puede compararse to stopping or preventing the abundant
grace of Jesus Christ. Ningún impedimento puede llegar a, estar cerca de parar o detener este flujo de la gracia de Dios abundante. That's observation number 1. Observation number 2. Esa fue observación número 1. Ahora, observación número 2. God's grace is never depleted because of sin. La gracia de Dios nunca se agota debido al pecado. It's not withheld and it's not depleted. No se retiene y no se agota. There is then a storehouse of the grace of God that is unlimited. Hay entonces un depósito de la gracia de Dios que es ilimitado. But so often you and I do not live in light of that reality. Pero tan frecuentemente usted y yo no vivimos a la luz de esa realidad. We sin and we begin to focus on our sinful behavior. Nosotros pecamos y empezamos a enfocarnos en nuestro comportamiento pecaminoso. We're very quick to identify our lack of love and our little faith. Somos muy prontos para identificar nuestra falta de amor y nuestra poca fe. And in our thinking, we deplete the inventory of God's superabundant grace toward us. Y en nuestro pensar agotamos ese inventario de la gracia de Dios que Él tiene para nosotros. We come to the Lord's Day, Sunday morning, Llegamos al día del Señor el domingo por la mañana and we look back over the past week of sin. y miramos atrás en nuestra semana pasada de tanto pecado. And we come into church thinking, God has no more grace for me today. Y entramos a la iglesia pensando que, bueno, Dios ya no tiene más gracia para mí hoy. As though we could use it all up. Como si pudiéramos agotar la gracia de Dios. As though we could exhaust His supplies. Como si pudiéramos agotar las provisiones que Él tiene. If we're honest, we sometimes think, have I exhausted God's grace toward me? Si somos honestos, a veces sí pensamos, es posible que yo he agotado la gracia de Dios para mí. It's so sad, it's pitiful. Y es tan triste. Bueno, es muy lamentable. We live oftentimes well below the abundant grace that is spoken of in Scripture. Vivimos frecuentemente, bueno, muy por abajo del estándar de la gracia que vemos en las Escrituras. Let me put it to you like this. O les digo de otra manera, Your sin, as big as it was, tu pecado, por lo muy grande que fue, it did not turn away the overwhelming flood of God's grace to you in salvation. no pudo alejar sobreabundante diluvio de gracia de Dios para ti en la salvación. Surely your present sin will not turn away that hyperabundant grace toward you today. Y si es así, tu pecado ahora en el presente seguramente no puede causar que Dios se aleje de ti en su gracia hoy. We must understand the nature of grace. Tenemos que entender la naturaleza de la gracia. It doesn't dry up. No se seca. It's not like the puddle on the ground that as the sun beats down upon it, it gets smaller and smaller and eventually it's gone. No es como como poquito agua que vemos en el piso y con el tiempo, con el sol, ya con el tiempo ya se derrite y ya no está ahí y se desaparece. It doesn't grow stale either. Y tampoco se echa a perder, Like the tostones that have been sitting on the counter for 2 weeks. como los tostones que tienen 2 semanas allí en la mesa. I just made that up. I have no idea what a 2-week-old tostones tastes like. En verdad inventé, se me ocurrió, no sé cómo es el sabor de un tostón que tiene 2 semanas ahí. God's grace is free. La gracia de Dios es libre, It's full. es llena, It's forever. es por siempre And it's overflowing y to es, you and me. y es rebosante a ti y a mí. That's 2 observations from verse 20. Let's consider verse 21. Entonces, estas han sido 2 observaciones desde versículo 20. Ahora, consideremos versículo 21. So that as sin reigned in death, grace also might reign through righteousness, leading to eternal life through Jesus Christ our Lord. Para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Anytime you study your Bible, Cada vez que estudias tu Biblia, you need to see when the author, in
inspired by the Holy Spirit, Es importante que veas cuando el autor, inspirado por el Espíritu Santo, uses words more than once in a short space of time. emplee palabras más de una vez en muy poco tiempo. What's the word that he uses more than once in verse 21? ¿Cuál es la palabra que él emplea y usa más de una vez aquí en versículo 21? Grace. I heard it in English. Oh, it is in English, grace too. But I think Tim said rain. Oh, bueno, escuché la palabra reinar. Amen. Reign. Amén. Eso de reinar. The picture Paul gives us is that sin and death were reigning like kings. Entonces, el retrato que Pablo nos da es que, han sido como reinando el pecado y la muerte como reyes. Sin and death were in total control over the human population. El pecado y la muerte tenían total control sobre la población humana. And like evil tyrants fully intent on humanity's destruction, sin and death ruled. Y así como tiranos malvados totalmente decididos a la destrucción de la humanidad, así reinaron el pecado y la muerte. When you and I came into this world as little babies, Cuando usted y yo entramos a este mundo como infantes, we were under the rule of sin and death. estábamos bajo el reino del pecado y la muerte. And that is the realm that every unbeliever inhabits this very day. Y este es el reino en que mora cada incrédulo hasta el día de hoy. But then, according to mercy, God's grace comes to some. Pero después, según la misericordia de Dios, la gracia de Dios llega a algunos. And the gospel of grace changes everything. Y el evangelio de la gracia cambia todo. United to Jesus Christ, Unidos a Jesucristo, the believer suddenly inhabits a whole new realm. el creyente de repente habita en un reino totalmente nuevo. No more the realm of sin and death. Ya no está en el ámbito del pecado y la muerte. He has fully entered into the realm of grace. Ha entrado plenamente en el reino de la gracia. And in this realm, grace reigns. Y en este reino reina la gracia. In this realm, grace is supreme. En este reino es suprema la gracia. And this is critically important for you and I to understand. Y esto es de suma importancia que usted y yo entendamos esta verdad. This is the truth that connects dots from Romans 5 to Romans 6. Esta es la verdad que conecta los puntos de Romanos 5 a Romanos 6. The person united to Jesus Christ La persona unida a Jesucristo has been translated from the kingdom of sin and death ha sido trasladada del reino de la muerte y el pecado into the kingdom of grace and life. al reino de gracia y vida. Paul says this in Colossians 1:13 as well. Pablo dice esto en Colosenses 1:13 también. He has delivered us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of his beloved Son. Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. If you don't grasp the radical transfer that has taken place as a part of your salvation, Si usted no entiende esta radical transparencia que ha ocurrido en su salvación, you will easily confuse what Paul says in Romans 6, entonces fácilmente vas a confundir lo que Pablo dice después en Romanos 6. and you will be stumbled in your own growth in grace as a Christian. Y vas a tropezar en tu propio crecimiento como cristiano. This has been a common problem over the centuries. Y esto ha sido un problema muy común a lo largo de los siglos. What do we do with Romans chapter 6? ¿Cómo debemos entender Romanos 6? What is Paul communicating there? ¿Qué es lo que Pablo está comunicando ahí? Is he talking about the church ordinance of water baptism? Él está hablando de esa ordenanza de la iglesia en el bautismo en agua. Is the thrust of the chapter about the Christian's sanctification? ¿Es el énfasis del capítulo sobre la santificación? Look with me at the opening two verses of chapter 6. Miren conmigo a los primeros dos versículos de Romanos 6. What shall we say then? ¿Qué? Are we to continue in sin that grace may abound? By no means. How can we who died to sin still live in it? ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Paul
Paul opens this chapter with questions, doesn't he? Pablo comienza este capítulo planteando preguntas, ¿verdad? What shall we say then? ¿Qué debemos decir entonces? Say about what? ¿Decir sobre qué? Obviously, it involves what Paul has just been saying. Obviamente tiene que ver con lo que Pablo acaba de estar mencionando anteriormente. Hyperabundant grace. Esta hiperabundante gracia. Grace reigning, no more sin and death in the life of a Christian. La gracia reinando y el pecado ya no reinando en la vida del cristiano. Chapter 6 continues on with what he's just been saying in chapter 5. Capítulo 6 continúa con lo que él acaba de estar diciendo en capítulo 5. The triumph of grace in the Christian's life leads him somewhere, but where? El triunfo de la gracia en la vida del cristiano le conduce a algún punto, pero ¿le lleva a dónde? ¿Le lleva a qué? This is the question Paul will answer in Romans chapter 6. Y esta es la pregunta, esta es la cuestión que Pablo va a contestar en capítulo 6. I believe the whole chapter is dedicated to answering this one thing. Y yo creo que todo el capítulo está dedicado a responder a este asunto, este solo asunto. On one hand, this view of grace can lead to problems. Por un lado, esta postura acerca de la gracia puede llevarnos a problemas. Recipients of grace can wrongly believe that they can now sin as much as they want to. Los recipientes de la gracia pueden creer erróneamente que debido a esto pueden pecar tanto como quieran. That is lawlessness. Eso es libertinaje. The position then of lawless men is that grace gives them some kind of license to sin. Y entonces la postura de estos libertinos, ellos piensan que pensar así sobre la gracia les da como una licencia para pecar. But it is not so. Pero no es así. And Paul exposes this. Y Pablo expone esto. According to Scripture, this overflowing grace doesn't lead to more sin, but to righteousness. Según las Escrituras, esta gracia sobreabundante no lleva al pecado, sino a la justicia. You may be wondering at this point, why am I even talking about the response of lawless men? Y quizás ahora pienses, ¿por qué siquiera estoy hablando de lo que hombres libertinos hacen? Brother Lee, is it even worth the time? Hermano Lee, ¿merece la pena hablar de esto? I believe it is. Yo creo que We sí. need to understand the nature of grace. Es importante que entendamos la naturaleza de la gracia. And while you and I might not be entirely lawless men and women, Y mientras usted y yo quizás no seamos hombres y mujeres enteramente libertinos, viviendo sin ley, there are more subtle signs of this lawlessness that may exist in you and me. hay otras señales más sutiles que puedan existir en nosotros. It's not outside the realm of possibility that you have confusion as to what Paul is saying here. No es fuera de la posibilidad de que tenga confusión acerca de lo que Pablo está diciendo aquí. And so a wrong understanding could be a threat or a temptation to be casual with sin. Entonces, un mal entendimiento acerca de lo que esto quiere decir, le puede llevar a, estar como casual en cuanto al pecado. Also, Paul's questions, what shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? Y también estas preguntas de Pablo, de que si continuaremos en pecado para que la gracia abunde. This kind of objection actually helps us to see how biblical our gospel really is. Y esta clase de objeción en realidad nos ayuda a entender y ver, evaluar cuán bíblico es nuestro evangelio. The fact is this. Y la verdad es lo siguiente. Most of the religions and the religious teaching in the world today isn't gospel at all. La mayoría de las religiones y, las enseñanzas religiosas en el mundo hoy en día no tienen el evangelio como su foco para nada. Every other religion under heaven, even some that claim to be Christian, Toda otra religión bajo el cielo, incluso algunas que, tratan de identificarse con los cristianos. at their core, they are preaching morality or works-based righteousness. En su esencia están enseñando o predicando una moralidad o una justicia basada en obras. The message is a million miles from grace. El mensaje está muy, pero muy alejado de la gracia. It's cut this practice off.
Entonces ellos quieren enseñar, bueno, tienes que cortar esta práctica. Stop that sin. Tienes que dejar este pecado. Just be consistent in church. Solo que seas consistente en ir a la iglesia. Give money generously. Que seas generoso en dar dinero. Do good things. Que hagas buenas obras. And on we could go. Y así sucesivamente podríamos decir más. Just do all of these good things and heaven awaits you. Solo si haces todas esas buenas cosas, entonces el cielo te espera. But think about it. Pero piénsalo. If a person is preaching that kind of gospel, Si alguien está predicando ese tipo de evangelio, the objection that Paul references here doesn't even make sense. entonces la objeción a la que se refiere Pablo aquí ni tiene sentido. If good works are a necessary ingredient for salvation to happen, Si las buenas obras son un ingrediente necesario para que uno sea salvo, then to continue in sin doesn't make any sense. entonces continuar en pecado no tiene sentido para nada aquí. That's not even in the realm of possibility in that system. Ni siquiera existe como una posibilidad en tal caso. So I ask you, is your gospel biblical? Así que yo le pregunto a usted, ¿es bíblico su evangelio? Does your gospel, the way you understand Scripture to speak, ¿Es su evangelio como usted entiende que habla las escrituras? does it only allow for a person to be saved entirely by grace and not by works? ¿Da lugar solamente a que una persona sea salva enteramente por gracia y no por obras? Biblically thinking Christians have been defending that gospel for centuries. Cristianos, pensando bíblicamente, han estado defendiendo esa verdad por siglos. And in our day, we must fight that same fight ourselves. Y en nuestro tiempo, nuestro día, también tenemos que hacer esa pelea. You yourselves are surrounded by Roman Catholicism. Ustedes mismos están rodeados por el catolicismo romano. Rome has no gospel of grace. Pero los católicos romanos no tienen ningún evangelio de gracia. And I am so thankful Scripture is clear here. Y estoy muy agradecido de que las escrituras hablan claramente aquí. The Bible has the answers we need. Paul aims to be clear here. La Biblia tiene las respuestas que necesitamos. Pablo lo tiene aquí. So in answer to the questions, the objections, Paul is quick with an answer. Entonces, Pablo está pronto para dar una respuesta a estas objeciones. Boldly and confidently, Paul answers. Y Pablo contesta, él responde con denuedo y con confianza. And within 2 verses, we immediately see that the idea of believers continuing in sin is truly ridiculous. Y dentro de 2 versículos vemos inmediatamente que la idea de creyentes continuando en pecado es verdaderamente un ridículo. Are we to continue in sin that grace may abound? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? By no means. De ningún modo. Another English translation simply says, God forbid. Bueno, otra traducción en el inglés diría, ¿cómo? Ni quiera Dios. Since then, it is unthinkable for sin to increase after grace has abounded. Entonces, como es impensable que el pecado pueda abundar o continuar después de que haya abundado la gracia, The other alternative is for grace to reign through righteousness. la otra alternativa es que la gracia reine por medio de la justicia. Romans 5:21. Romanos 5:21. In the believer's life, then, Entonces, en la vida del cristiano, this kind of overwhelming grace, esta clase de gracia sobreabundante it doesn't promote sin and lawlessness. no promueve el pecado y ser libertino. Rather, it promotes sin-killing grace. Más bien promueve la gracia que mortifica el pecado. It promotes grace-inspired righteousness. Promueve una justicia inspirada por la gracia. Think of the language Paul uses here of reigning and king. Piensa en este lenguaje que Pablo usa aquí de reinando, un rey que está reinando. A reigning king is triumphant, yes? Un rey que está reinando es triunfante, ¿verdad? He
He is the man in charge. Él manda, Él está a cargo. If sin is reigning in us, Entonces, si el pecado está reinando en nosotros, it works the works of death. entonces obra las obras de la muerte. But in Christ's salvation, Pero en la salvación de Cristo, grace takes over. Grace is now reigning in us. la gracia ahora está a cargo y está obrando en nosotros. And grace begins its conquest in us over sin. Y la gracia empieza su conquista sobre nosotros y sobre el pecado. Yes, I recognize Christians still sin, Sí, yo reconozco que los cristianos todavía pecan, but they are not defeated by sin. pero no están vencidos por el pecado They do not continue in it. y no continúan en el pecado. Grace is now seated on the throne. La gracia ahora está sentada sobre el trono. And in the end, the reign of grace intends to annihilate all my sin and your sin. Y al final, la gracia tiende a aniquilar todo el pecado tuyo y mío. And I don't know if you've read the end of the book or not, Y no sé si has leído hasta el final del libro o no, but grace wins in the end. pero al final la gracia es triunfante. All right, now we come to this rhetorical question in Romans 6, verse 2. Ahora bien, llegamos a esta pregunta retórica al final del versículo 2 This is very important. de Romanos 6, y esto es muy importante. I want you to understand the nature of grace. Y yo quiero que entienda la naturaleza de la gracia. Paul asked this question: how can we who died to sin still live in it? Pablo hace esta pregunta: nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? And it's this question that sets up Paul's argument for the remainder of chapter 6. Y es esta cuestión que prepara todo el resto del argumento de Pablo en el resto del capítulo 6. The apostle's entire position is rooted in overflowing grace Toda la postura del apóstol está arraigada en esta gracia sobreabundante and in the fact that we have died to sin. y arraigada en el hecho de que hemos muerto al pecado. I emphasize fact. This is not Paul's opinion. Pongo énfasis en que es un hecho, porque no es una opinión de Pablo It's solamente. not Paul's best guess. No es como la mejor adivinación de Pablo. Paul is dealing with facts rooted in this gospel. Pablo está tratando de hechos arraigados en este evangelio. Christian, Cristiano, have you died to sin? ¿has muerto al pecado? It's a little uncomfortable, isn't it? Es un poco chocante, ¿verdad? We need to understand what Paul is saying. Hay que entender que lo que Pablo está diciendo aquí. Sometimes to better understand the thing, you need to understand first what it is not. A veces, para entender algo, primero uno tiene que entender lo que no es. So can I begin to show you what Paul is not saying? Entonces, ¿puedo empezar a enseñarles qué es lo que Pablo no está diciendo aquí? I want you to see several ways that throughout church history this statement has been misunderstood and misrepresented. Quiero que vea varios ejemplos a lo largo de la historia de la iglesia cristiana de cómo ha sido malentendido este pasaje. What is the Apostle Paul not saying when he says we have died to sin? ¿Qué es lo que el apóstol Pablo no está diciendo cuando dice que hemos muerto al pecado? He is not speaking of the false teaching of sinless perfection. No está hablando de la falsa enseñanza de la perfección sin pecado. Those who hold to this understanding teach that the believer is entirely dead to sin. Los que, sostienen esta enseñanza, enseñan que el cristiano está totalmente, enteramente muerto al pecado, Dead to its influence and power, en el sentido de muerto a su influencia y a su poder, dead to its guilt, dead to all of it. muerto a su culpa, muerto a todo. And while there are aspects of this that are true, Y mientras hay aspectos de esto que sí son verdad, the position takes what Paul says here further than Paul intended for it to go. esta postura lleva lo que Pablo quiso decir aquí y lo lleva más allá. So much so that it actually opposes what Paul says later on in chapter 6. De tal manera que llega a oponerse a lo que Pablo dice más tarde en capítulo 6. When Paul makes this statement, let not sin therefore reign. Cuando vemos que Pablo dice, por tanto, no reine el pecado.
if you and I, as saved individuals, are perfect and without sin, Si nosotros, como individuos salvados, somos perfectos y sin pecado, then what Paul says, let not sin therefore reign, makes no sense. entonces no tiene sentido lo que Pablo dice ahí cuando dice no reine el pecado. So, we have died to sin Entonces hemos muerto al pecado. does not mean sinless perfection. No significa perfección sin pecado. It also does not mean that we are unresponsive to sin. Tampoco significa que seamos como sin poder responder al pecado. This position takes the analogy of a dead body. Esta postura toma la analogía de un cuerpo muerto. And just as a dead body is completely unresponsive to any kind of stimuli, Y como un cuerpo muerto no puede responder a nada en absoluto, the understanding of the believer being dead to sin el entendimiento de que el creyente es así muerto al pecado means that he's unresponsive to the stimuli of sin. significa que no puede ni siquiera responder a las influencias del pecado. It's as though he's so dead he can't even hear sin's voice. Como que está tan muerto que ni siquiera puede escuchar la voz del pecado. We should appreciate the fact, much like the sinless perfectionist, that they're endeavoring to take seriously this phrase. La verdad debemos apreciar este hecho de que los que aseveran esa postura están tratando de tomar en serio esta frase de estar muertos al pecado. They want to take the reality, died or dead to sin, at face value. Quieren tomar la realidad de muerto al pecado por lo que quiere decir. And yet it also contradicts what Paul says later on in this chapter. Y no obstante contradice lo que Pablo dice más adelante en este capítulo. Consider yourselves dead to sin and alive to God. Cuando dice considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios. There would be no need for consideration if we were completely unresponsive to sin's temptation. No habría la necesidad de considerar nada si no pudiéramos responder a las tentaciones del pecado. The reality is that for the believer, sin does oftentimes appear attractive. La realidad es que aún para el creyente, el pecado a veces puede aparentar atractivo. And in our weakness and frailty, we can be deceived and take the bait. Y en nuestra debilidad y flaquezas, a veces podemos ser débiles y ser engañados y caer en la trampa. Because of this, we must consider ourselves dead to sin. Y debido a esto, debemos considerarnos muertos para el pecado. What else is Paul not saying here? ¿Qué más no está diciendo aquí Pablo? He's not saying we should die to sin. No está diciendo tampoco que debiéramos morir al pecado. Now, don't get me wrong. I want us all to die to sin, Ahora, no me entiendan mal, yo quiero que todos muramos al pecado. to eradicate it from our lives, Bueno, que sea eliminado por completo de nuestras vidas. to hate it, to make war against it. Bueno, que aborrezcamos al pecado y que hagamos guerra contra el pecado. And if we're truly following Christ, this is indeed our aim. Y si estamos siguiendo a Cristo, esto verdaderamente es nuestro objetivo. While in chapter 6, there are similar exhortations in verses 12 and 13. Mientras en capítulo 6 de Romanos hay similares exhortaciones en versos 12 y 13. You should take note that the verb tenses are different. Es importante tomar en cuenta que los tiempos verbales son diferentes. Paul is not exhorting us to die to sin. Pablo no está exhortándonos a que moramos al pecado. He's actually telling us something that has already happened to us. Antes bien, nos está diciendo algo que ya nos ha pasado a nosotros. He's telling us something that is true of us today as those in Christ. Él nos está diciendo algo que es verdad sobre nosotros hoy en día, en el presente, como estando en Cristo. He's saying what he said at the end of chapter 5. Our position has changed. Él está diciendo lo que dijo al final del capítulo 5, que nuestra posición ha cambiado. What else is he not saying here? ¿Qué más no está diciendo aquí? He's not saying that we are in a process of dying to sin. No está diciendo que estamos en un proceso de morir al pecado. It's just a process after all. Bueno, a fin de cuentas, solo es un proceso. Well, there's something right about this.
Bueno, en cierta medida hay algo de verdad ahí. The Christian is increasingly growing in holiness. El cristiano sí está creciendo cada vez más en santidad. The Christian is increasingly cutting off or mortifying sin. El cristiano así está creciendo en cortar y mortificar el pecado. But Paul didn't say, Pero Pablo no dijo, how can we who are increasingly dying to sin still live in it? no dijo cómo nosotros que estamos cada vez más muriendo al pecado todavía vivir en él. He said, how can we who died to sin still live in it? Sino que él dice cómo nosotros que hemos muerto al pecado, The verb since is past tense, cómo viviremos aún en él. Entonces, el tiempo verbal está en el pasado, pointing to something that already took place in the past in the life of a Christian. señalando a algo que ya ha tomado lugar en el pasado en la vida del cristiano. Why am I making a big deal about this? ¿Por qué estoy enfatizando tanto esto? Please hear me now. Por favor, escúchenme ahora. I want you to understand why this is so important that we understand this. Quiero que entienda por qué es tan importante que entendamos esto. The secret to growing in grace, El secreto para crecer en la gracia it's not our present experience or our emotional state. no consiste en nuestra experiencia presente ni en nuestro estado emocional, But rather an event that has already taken place in the life of every single Christian. sino que se basa en un evento que ya tomó lugar en nuestras vidas, en la vida del cristiano. We have died to sin. Nosotros hemos muerto al pecado. We have been washed by superabundant grace. Hemos sido lavados por la gracia sobreabundante. And we are under grace's reign now. Y ahora estamos bajo el reino de la gracia. Sin and death no more dominate us. El pecado y la muerte ya no nos dominan a nosotros. Sin and death no more have the final say over us. El pecado y la muerte ya no tienen la última palabra en nuestras vidas. Grace is alive and well, and grace reigns. La gracia está viva y bien y reina. Some men have even thought that Paul is saying, when we have died to sin, we have died to the guilt of sin. Algunos han pensado que cuando morimos al pecado, que hemos muerto a la culpabilidad del pecado. I appreciate that, and that is certainly true, Y aprecio eso, y ciertamente eso es verdad. but it also is equally inadequate. Pero igualmente es insuficiente. They're falling short also of what Paul is saying here. Porque también no están captando lo que Pablo está diciendo aquí. So yes, we have died to sin's guilt. Así que sí hemos muerto. Stop there. Sí hemos muerto a la culpa del pecado, sí, pero no podemos detenernos solo ahí. And Paul's further explanation in chapter 6 shows us this. Y la explicación que Pablo da más adelante en capítulo 6 nos enseña esto. Verse 18, having been set free from sin, we have become slaves of righteousness. Versículo 18. Habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. Something beyond the forgiveness of sins has taken place in the life of a Christian. En la vida del cristiano, algo más allá de solo el perdón del pecado ha ocurrido en la vida del And this cristiano. is Paul's emphasis in Romans 6. Y esto es la énfasis de Pablo en Romanos 6. What has happened is that our relationship has fundamentally changed towards sin. Lo que ha pasado es que nuestra relación con el pecado ha cambiado fundamentalmente. It has fundamentally changed, and it has forever changed because the realm we live in has changed. En su esencia ha cambiado y por siempre ha cambiado porque el reino en el que vivimos ha cambiado. United to Jesus Christ, Unidos a Jesucristo, we have died with him in his death and been resurrected with him in his resurrection. hemos muerto con Él en su muerte y hemos resucitados con Él en su resurrección. Old things have passed away, and we have become new creatures. Las cosas viejas han pasado y hemos llegado a ser nuevas criaturas. Christ died to sin once and for all, and with him
We have died to sin once and for all. Cristo murió al pecado una vez por siempre y nosotros hemos muerto con Él, hemos muerto al pecado en Él una vez para siempre. We are no longer under sin, Paul will say. Ya no estamos bajo el pecado, dice Pablo. It is no more a master over us. Ya no es nuestro amo. As unconverted rebels, sin was king in our lives. Como rebeldes inconversos, el pecado era rey en nuestras vidas. But now, as saved ones, united to Christ, grace is king in our lives. Pero ahora, como salvos, unidos a Cristo, la gracia ha llegado a reinar en nuestras vidas. We are under the rule of grace. Estamos bajo el reino de la gracia. Know this, every single human being under heaven is either living in the realm of sin or the realm of grace. Sepan esto, que cada ser humano que está viviendo está o bien bajo el reino del pecado o bajo el reino de la gracia. You can't have one foot in the realm of sin and the other foot in the realm of grace. No puede tener un pie en el reino del pecado y el otro pie en el reino de la gracia. You are fully in one or the other. Está completamente en uno o el otro. Let me close with an illustration. Permítame terminar con una ilustración. There is all the difference in the world between being given a position and realizing that you are in that position. Hay toda la diferencia en el mundo entre recibir una posición y darse cuenta de que ya está en una posición. Did that make sense? ¿Tiene sentido eso? There is something that Christ has given and done in the life of every Christian, and yet many of them don't live in light of that understanding. Hay algo que Cristo ha dado, que hemos recibido. Cristo ha dado y ha hecho en la vida del cristiano, pero muchas veces no vivimos a la luz de ese entendimiento. One preacher from decades ago paints a helpful picture for us. Un predicador que murió hace 50 años atrás, él nos da como una ilustración muy útil. He says, I want you to picture in your minds two fields and a road in between them. Él dice, quiero que piense en sus mentes en dos campos con un camino entre ellos. The field on the left represents the empire of sin and Satan. El campo a mano izquierda representa el imperio del pecado y de Satanás. And this is where we all are by our natural birth. Y es en este campo donde estamos todos nosotros por naturaleza, por nacimiento. But because of the work of Jesus Christ for us and in us, Pero debido a la obra de Jesucristo por nosotros y en nosotros, we have been snatched out of the field on the left and placed into the field on the right. hemos sido tomados del campo a mano izquierda y colocados en el campo a mano derecha. We've been transferred to the other side of the road. Hemos sido trasladados al otro lado de la calle. In darkness, I was in that field. Now, in light and life, I'm in this field. En tinieblas yo estaba en este campo, pero ahora en luz y en vida me encuentro en este campo. And I spent many long years in that field, Y yo pasé muchos largos años en ese otro campo, listening to Satan's voice under his rule and reign. escuchando la voz de Satanás bajo su reino y, su imperio. But I've been transferred to another field now. Pero he sido trasladado a otro campo ahora. And there, grace reigns. Y ahí reina la gracia. This is a picture of what often happens. Esto es una ilustración de a menudo lo que pasa. As a Christian, I'm now in the field on the right. Como cristiano, ahora me encuentro en el campo a mano derecha. And that road's a wide road, and Satan can't touch me anymore. Y el camino en medio de los dos campos es muy ancho y Satanás ya no me puede tocar. He can't touch us, he can't control us, because we're no longer in that field. We're no longer in his kingdom. No puede tocarnos, no puede controlarnos porque ya no nos encontramos en su campo, en el otro campo. But there he is, he's at the fence, and he's still shouting at us. Pero allí está, ahí cerca de la cerca y está gritándonos de lejos. Every Christian who falls into sin is like a fool. Cada cristiano que cae en el pecado es como un necio. The devil can't touch you, El but diablo you no- still listen to him. El diablo no te puede tocar, pero todavía le prestas atención. You're in the
field on the right under the reign of grace. Estás en el campo a mano derecha en el reino de la gracia. Sin and Satan can't get to you there. El pecado y Satanás no te puede tocar desde allá. But we're frightened at times. Pero nos da miedo a veces We pay attention to those voices at times. y prestamos atención a esas voces a veces. We no longer belong to him, to Satan, but we still listen to him at times, Ya no pertenecemos a él, a Satanás, pero a veces los escuchamos, even though we're in the other field and he can't touch us. aunque estamos en el otro campo donde no nos puede tocar. This field on the right is the believer's new reality. Este campo a mano derecha es la nueva realidad del creyente. We didn't transfer ourselves, God did it. Nosotros no nos trasladamos a nosotros mismos, Dios lo hizo. And this is so important to grasp. Y esto es tan importante que entendamos esto. In our truest identity as those united to Jesus Christ, En nuestra identidad más verdadera, como los que somos unidos a Jesucristo, we are fully and finally dead to sin. sí estamos completa y finalmente muertos al pecado. Dead to its guilt and dead to its power. Muertos a su culpa y muertos a su poder. This change is decisive and cannot be changed back again. Este cambio es decisivo y no se puede retroceder. It's this change that is the foundation of our warfare against sin. Es este cambio el fundamento en nuestra guerra contra el pecado. This change is the basis of all our progress in holiness. Este cambio es la base para todo nuestro progreso en santidad. This change and the overflowing grace that saturates it is the good news of the gospel. Este cambio y esta gracia sobreabundante que la satura la vida es el evangelio. It's the grace of Jesus Christ that has changed everything for you. Es la gracia de Jesucristo que ha cambiado todo para ti. May the Lord help us to understand Paul's logic and be forever amazed by grace. Que el Señor nos ayude a entender la lógica de Pablo y que siempre estemos maravillados, asombrados por la gracia. Pray with me. Oren conmigo. Father, we thank you for grace. Padre, te damos gracias por la gracia. Superabundant, unending grace. Gracia sobreabundante y sin fin. Save every non-believing one here tonight. Salva a cada uno aquí esta noche que es incrédulo And give to your saints a real appreciation for and understanding of grace. y que des a tus santos un verdadero aprecio y entendimiento de la gracia. Work these truths deeply into our hearts. Obra estas verdades profundamente en nuestros corazones And by the power of grace, make us more like Jesus. y por el poder de la gracia haznos más como Jesús. In his mighty name we pray. Amen. Y es en su poderoso nombre oramos. Amén.